Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le doy la gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias tenemos que darle a Dios todos los días. Por todo. La Biblia dice que tenemos que darle a Dios la gloria y las gracias por lo bueno y por lo malo. Los saludo a todos en el nombre poderoso de nuestro Santo Padre Yahweh y de su Santo Hijo Jesucristo. Mi deseo es que todos estén bien. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Ese es, de que todos estemos bien. Pero lamentablemente el hombre no entiende eso. El hombre no entiende. El propósito de Dios es que nosotros desde el Edén viviéramos en paz. Cuando Él nos creó, ese siempre ha sido el propósito de Dios. Porque está escrito, busque la paz y sígala. Pero el hombre no quiere. Desafortunadamente, somos muy pocos los que queremos la paz. Amén. En esta mañana yo quiero hacer énfasis en algo. Primeramente, darle gracias al Todopoderoso por este canal y a las personas que tienen que ver con YouTube, las personas que tienen que ver con esta manera de canalizar lo bueno también, porque no solamente en el sistema está lo malo, no, en el sistema está lo bueno también. Y gracias le doy a Dios y a todas las personas que tienen que ver con que nosotros también como predicadores, como mensajeros del Eterno, llevemos la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces yo los bendigo también en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias le damos a Dios por todo, alabado sea Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Que aprendamos más de Él, que conozcamos más de Él, que nos enamoremos más de Él. Y en cuanto a lo que se está librando en este momento, que es la guerra entre Israel, Irán, Irak, todos esos sectores, ¿sí? El mismo Señor Jesús lo dijo, en los últimos días, ¿sí? Los padres irán contra los hijos contra los padres, hermanos contra hermanos. Hablemos hasta ahí nomás. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Allí en ese sector hay muchos de nuestros hermanos. Claro que sí, son israelitas. Claro que sí. Descendientes de Ismael, descendientes de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, todos, etc. Excepto algunos que por supuesto son los que prácticamente son los que envenenan también, ¿sí?, a la raza humana. Porque hay muchos que no les importa de dónde sean para envenenar al uno y para envenenar al otro, ¿sí? Y meterles en rencilla, odio, ¿sí? Entonces, allí en ese sector hay muchos hermanos nuestros que están en contra de nosotros, ¿sí? Y yo creo que vale la pena notar que Dios a nosotros siempre nos ha dado la victoria. Entonces, temor no tenemos de nada, no tenemos miedo de nada. Y desde aquí, desde Colombia, bendigo a Israel. Bendigo sus tropas, bendigo sus autoridades, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en todo tiempo como hijos de Dios debemos de entender de que tenemos que orar por Israel todos los días de la vida mientras que estemos respirando. Ese es un pacto entre Dios y nosotros, orar por Israel. Los que no oran por Israel y por Jerusalén es porque no han entendido el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que todos los que oramos por Israel y por Jerusalén prosperaremos. Ahora, ¿habla de dinero? No, no. Habla espiritualmente, dice que prosperaremos, ¿sí? Porque muy pronto vamos a estar con el rey de los judíos. Muy pronto va a venir el rey de los judíos. El rey de Israel, alabado sea Dios. ¡Qué lindo! Esto es majestuoso. Reconocer esta parte en el corazón es lo máximo, porque no es de palabra, es de corazón y de hecho, el servicio a Dios, ¿sí?, a través de Israel, porque Israel fue llamado como adorador del Eterno. No existe otro pueblo, no existe otra nación que sea llamada
como Israel a la adoración del Eterno. Entonces yo quiero dejar este mensaje muy claro, ¿sí? A todos los hermanos les ruego, sigan orando. Y vaya a la Biblia. Si usted no sabe eso, vaya a la Biblia, ¿sí? Que en la Biblia está muy claro que tenemos que orar por Israel y por Jerusalén. Y por todos esos entornos, claro que sí. Y por todos nosotros que estamos por todo el mundo, porque Israel está esparcido por todo el mundo, ¿sí? Entonces, Dios es bueno y Dios quiere que cumplamos con este mandamiento. Esto es un mandamiento. Ahora, no está dentro de los mandamientos, pero es un mandamiento del Señor, que tenemos que orar por Israel y por Jerusalén. Y por todo el pueblo de Dios donde quiera que estemos. Hay muchos que inclusive están en muchos países, pero nunca se han dispuesto a saber o a entender de dónde son, quiénes son, de dónde vienen, ¿sí? Pero gracias a Dios, que habemos también muchos que Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría para comprender quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? Y muchos han olvidado que son judíos, ¿sí? Muchos han olvidado que sus padres son Abraham, Isaac y Jacob, que somos descendientes, que somos el pueblo de Dios en toda la tierra, que estamos esparcidos, pero que, por supuesto, esas raíces se han olvidado debido al diario vivir y al ir y venir de la humanidad, de sus afanes, de su cansancio, de su fatiga, ¿sí? Pero que cuando entramos en el reposo que es Cristo Jesús, Él nos enseña de a dónde venimos y para dónde vamos, porque el pueblo de Dios está predestinado a la salvación. Esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, Israel no debe de temer. Israel no debe temer. Es decir, así no lo apoyara ningún país. Miren, así no lo apoyara ningún país. Israel tiene la mano poderosa del Altísimo. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios siempre en todo tiempo nos ha dado la victoria y nosotros tenemos la bandera en alto, ¿sí? Y Él es el que nos defiende. Él es un poderoso. De los gigantes, Él es el más poderoso, el eterno. Entonces, lo bendigo a mi Padre y le doy gracias porque mi Padre no va a dejar avergonzado a su pueblo jamás. Vamos a vencer. Nuestros enemigos quedarán por debajo de nuestros pies, ¿sí? Así lo dice la palabra, que Él pondrá nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Van a ver muy pronto la victoria de Israel. La van a ver. Digo, la van a ver a los que no han creído. Y la vamos a ver a los que hemos creído. La vamos a ver, mi hermano querido. Vamos a ver la victoria de Israel. Y nuestros enemigos van a ver que nosotros no estamos solos. Que tenemos al único que puede vencer, porque Él es guerrero de guerreros. Él es poderoso en batalla. Y como Él no existe otro. Como Él no existe otro. Ni armas poderosas, ni hombres poderosos pueden con el Rey de la Gloria. Ninguno. Todos tienen que quedar aplastados por debajo de los pies del Eterno. Entonces bendigo el nombre de mi Padre y a los hermanos les digo, nuevamente les insto en el amor del Señor, hay que orar por Israel y por Jerusalén y por todos nuestros hermanos en todo el mundo, porque estamos por todo el mundo. Tenemos que seguir orando, no hay que bajar la guardia. Voy a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Este es un tema que ha traído mucha controversia en todos los tiempos, porque hay organizaciones que no aceptan a Israel. Hay muchas organizaciones que por supuesto tienen una religiosidad, ¿sí? Y su ideal no es el de estar de acuerdo con Israel, no es su ideal. Es decir, a Israel lo tienen a un lado, ¿sí? Como quien dice, eso no nos importa para nada. Y entre ellos están también nuestros hermanos que fueron, por supuesto, envenenados, como les dije antes. Envenenados por el enemigo, porque a eso vino Satanás, ¿sí? A traer rivalidad, a traer pelea, a traer guerras, contiendas, disensiones. Y la Biblia dice que tenemos que salir de ahí, porque Dios no quiere que nosotros seamos de esa manera. Dios quiere que estemos al otro lado del muro, ¿sí? Para poder encontrar la paz, el gozo, la tranquilidad que nuestro Padre nos da. Voy a abrir la palabra de Dios, o mejor dicho, tengo abierta la palabra de Dios en Romanos,
capítulo 11, versículo 25. Dice, la restauración de Israel. ¿Por qué dice la restauración? Porque Israel, por supuesto, ¿sí?, como pueblo de Dios ha tenido sus tiempos de ser desobedientes, ¿sí? Nos hemos dejado llevar por muchas clases de rivalidades que han habido en esta tierra, ¿sí? Y una de ellas es la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Porque Dios a nosotros nos da reglas, ¿sí? Nos muestra el camino, reglas para cumplirlas y el camino para caminar por él. Pero el hombre ha querido desviarse del camino de Dios y no ha querido cumplir lo que está escrito, que Dios ha puesto para que lo cumplamos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Nos suelta, Él nos suelta de su mano, como quien dice, ¿quieren irse por ese camino? Váyase, váyase. ¿Y qué dice Él también? Es que vuestros caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, los caminos del hombre llevan a la muerte, a la perdición, ¿sí? Y cuando el hombre escoge este camino y se pone como aferrado a él, a no querer soltarlo jamás, entonces ya se salió de las manos de Dios. ¿Ya qué hace Dios? También lo entrega a un lado, lo hace a un lado y en manos de los enemigos, ¿sí?, para que lo destruyan. Pero cuando el hombre entiende el llamado de Dios y se acerca a Dios con todo el corazón, entonces Dios restaura. Dios restaura, Dios es el único que restaura. Por más mal y por más quebrada que esté la vasija, Dios vuelve y la restaura, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Alabado sea Dios. Entonces voy a leer esta parte que es muy importante, porque hay muchos que inclusive no la saben, ni la leen porque pues no les importa, digámoslo así, en esa manera. No les interesa. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte. ¿Qué es en parte? No todos, muchos han endurecido sus corazones y se han ido tras de dioses también, se han dejado engañar, ¿sí? Porque si usted mismo recuerda a Salomón se dejó engañar, ¿sí? ¿De quiénes? De los enemigos de mi padre, de los que aborrecen a mi padre, de los que aborrecen a los judíos, a los israelitas o hebreos, como querramos expresarlo, ¿sí? Mujeres que llegaron allí con ofrendas, supuestamente, entre comillas lo digo, ofrendas disque de paz, y no eran ofrendas de paz, eran ofrendas a dioses paganos que venían a traer guerra y contienda y disensión y a traer muerte, porque eso fue lo que hicieron en ese tiempo con Salomón y con muchos más, que si yo me pusiera a nombrarlos, no, son muchos los que llegaron a fallar en esa parte, ¿sí? Es por eso que endurecieron su corazón a Dios y se fueron tras de otros dioses. ¿Y Dios qué hizo? Los echó a un lado, ¿sí? Los echó a un lado, que es por eso que nosotros perdimos nuestra nación en ese tiempo por la desobediencia, ¿sí? Que es por eso que fuimos esparcidos por todo el mundo, quedamos sin nación hasta 1948, donde nuestra nación volvió a nacer. Israel volvió a nacer como nación. Es por eso que es una de las naciones más jóvenes del mundo, no existe otra. Y por joven que seamos, en cuanto a país se refiere, no quiere decir que seamos pequeños en todo el sentir de la palabra, no. Dios nos ha hecho grandes a nosotros, alabado sea Dios. Si usted mira y estudia esta parte, Israel es un país de los más grandes a nivel mundial. Quizás podamos decir es Estados Unidos, no. Es Israel, el país más poderoso a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué poderoso? Porque es Dios con nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos exaltado el Todopoderoso en todo tiempo, lo tenemos exaltado. Él está primero en las alturas para nosotros y en todo lugar, y está en nuestros corazones. Bendito su santo nombre. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Ahora vuelvo y leo para poderlo entender mejor, para poder que ustedes también entiendan esta parte y qué bueno que ustedes tomen las Sagradas Escrituras. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, miren, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque cuando hubo rebeldía dentro del pueblo de Dios, Dios le abrió la puerta a los gentiles. Alabado sea Dios. Dios le abrió la puerta a los gentiles por medio de una mujer. Por medio de una mujer que abrió su corazón a Dios y que supo decirle, señores, que los perrillos tienen hambre y quieren comer de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, viendo ese corazón abierto, claro, si es que él dice, hijo mío, abre tu corazón, ¿sí? Cuando él nos dice que debemos de abrir nuestro corazón a Dios, es parte de la humillación, es parte de ese deseo de entronarlo a él, de que él entre en nuestro corazón y nosotros sabemos que al estar sentado él en el trono de nuestro corazón, hay esa adoración y alabanza hacia él. No existe para otro Dios no existe adoración, para ninguna otra cosa, ni la que haya creada fuera de él, porque fuera de él no hay ninguno para nosotros. Es por eso que nos ha elegido a nosotros, porque Israel siempre ha mirado hacia arriba, alabado sea Dios. Israel nunca ha sabido adorar otros dioses, excepto, como les digo, excepto como les he dicho en la parte de atrás que les traté de dar a saber esta parte, por la seducción, ¿sí? Por la seducción de mujeres que entraron a estos reinos a traer ídolos y cayeron en la trampa. Estos hombres cayeron en la trampa a adorar otros dioses. Entonces, ¿qué sigue diciendo la escritura? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, cuando habla de Jacob, habla de toda su descendencia, ¿sí? Que es Israel. Porque Dios le dijo a Jacob, Jacob, ya tu nombre no será más sino que será Israel. Alabado sea Dios. Sigue diciendo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Porque la verdad, hay muchos de nuestros hermanos que no han querido creer al evangelio, ¿sí? Y muchos de los gentiles ya creyeron al evangelio, por supuesto, y muchos de nosotros, siendo israelitas, sí, hemos creído al evangelio de Jesucristo, porque Él es el Rey de nosotros, sí, el Rey de los judíos. Pero en cuanto a muchos hermanos nuestros, que por supuesto están por todo el mundo, hay muchos que no han querido creer en Jesús, pero por eso van a ser condenados. No, de ninguna manera. La elección siempre será, dice la palabra, ya lo vamos a leer. La elección no dejará de ser, porque mi Padre lo prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Israel para Dios sigue siendo el mismo, el llamado, el predestinado. Alabado sea Dios. Mire lo que sigue diciendo. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Es decir, Dios no miente, ¿sí? Dios llamó a Jacob para que fuera padre de naciones. Abraham, Isaac y Jacob fueron llamados para que fueran padres de naciones enteras, ¿sí? Y por ser padres de naciones enteras, Dios puso la salvación en nuestros corazones, de una y de otra manera, alabado sea Dios. Y no porque nuestros hermanos, los que están por muchas partes del mundo, no hayan creído en Dios, pero ellos no dejan de ser celosos de mi Padre. El celo que hay en ellos es infinito, infinito, porque los llevan en el corazón, ¿sí? Porque también la Escritura dice que cuando nosotros volvamos con nuestro Señor Jesucristo a Israel, ¿sí? Cuando venga el Eterno con nosotros a Israel, todos van a estar postrados ante Él. Todos van a saber, van a creer de que Él fue el enviado de nuestro Padre, que Él es el Rey de todos nosotros los judíos. Alabado sea Dios. Y que sigue diciendo, este es un tema muy largo, que por supuesto no se puede definir en 10, 15, 20 minutos, no, esto se echa tiempo, uno tiene que estudiar mucho.
para poder darse cuenta de lo que está aquí escrito. Porque el hacer solamente un pasoncito, con eso no se va a aprender. Toca estudiar mucho para poder disolver, para poder hacer que esa palabra sea desmenuzada y entre a nuestros corazones. Alabado sea Dios. Sigue diciendo el versículo 30 del capítulo 11 de Romanos. Ahí estamos. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Mire usted. Es decir, fue por la desobediencia también de Israel que el evangelio entró a los gentiles. ¿Sí ve? Es por eso. Y viceversa. ¿Sí? Porque él dice, es que por la desobediencia de ellos también, Dios a todos los sujetó, los atrapó en desobediencia. A todos. Ahí sí no hay excepción de personas. Es por lo que nosotros tenemos que aceptar eso. ¿Sí? Que fue por la desobediencia. Alabado sea Dios. Sigue diciendo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire qué lindo. Ahí está lo que les acabo de decir. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Claro, ¿quién entiende la mente de Dios? Mejor dicho, alabado sea Dios. El único que conoce nuestros pensamientos y nos conoce a nosotros es Él, pero nosotros a Dios. Dice inescrutables e insondables. Alabado sea Dios son sus pensamientos, su grandeza, su poder. Alabado sea Dios, como Él no hay otro. Bendito su santo nombre. Y mire lo que sigue diciendo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito su santo nombre. Esto es hermoso. Cuando uno empieza a mirar lo que Dios ha escrito, que esto está establecido porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Por más que el hombre ha querido torcer las sagradas escrituras, no ha podido destruirla, porque la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Y Dios en todo tiempo de la historia del ser humano ha querido que nosotros entendamos y conozcamos sus pensamientos. Y uno de sus pensamientos, ¿cuál es? Yo quiero que ustedes sean salvos. Ese es uno de los pensamientos de nuestro Padre Yahweh, que nosotros seamos salvos, ¿sí? Ahora, por nuestras propias obras, no. Dice, para que nadie se gloríe, ¿sí? Sea judío, sea griego, o sea de allí, o sea de allá, lo que sea, de la nación que sea, no nos podemos gloriar, ¿sí? Tenemos es que gloriarnos en Cristo, que Él es nuestro Salvador. Alabado sea Dios. Y a nuestro Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que envió a su Santo Hijo para que trajera salvación. Entonces tenemos es que darle la gloria a Él y no gloriarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el gloriarnos a nosotros mismos estaríamos renunciando, ¿sí?, a la sabiduría de Dios, a los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios. Mire, estaríamos renunciando a todo esto. Entonces, y no podemos entrar en esa trampa. El hombre entra en esa trampa y va a tener problemas con Dios. Es decir, queda en tela de juicio su salvación. Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él siempre. Dios quiere que nosotros siempre estemos a sus pies adorándolo, exaltándolo, porque Él es el supremo, Él es único, alabado sea su santo nombre. Entonces, qué bueno que en este momento todos los que van a escuchar este mensaje, sea en la hora que sea en su país, donde usted se encuentre, ¿sí?, pueda decirle a Dios, Dios mío, yo quiero que en mi corazón estés tú. Yo quiero abrir mi corazón a ti, Señor. Yo quiero que mi corazón sea ese altar que tú quieres que sea, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte las gracias por todo y para tenerte en cuenta en todo lo que yo voy a hacer. Y cuando uno le habla a Dios así, ¿sabe qué hace Dios? Dice que Él endereza nuestros caminos. ¿Sí ve? Endereza, porque el camino del hombre en su propio pensamiento, en su propia opinión, es torcido. Óigame bien, es torcido, ¿sí? Pero si
le entrega esa voluntad al Todopoderoso, entonces en su santa voluntad está el guiarnos y enderezar nuestros pasos, nuestros caminos. Él endereza. ¿Quién es el que no quiere entrar por caminos derechos? ¿Quién es el que quiere irse por caminos torcidos? El que no ama a Dios, el que no quiere depender de Dios, el que no quiere saber nada de Dios. Ese quiere irse por caminos torcidos. Qué triste, qué lamentable es esto, ¿verdad? Aparte de eso, si ustedes observan, la sabiduría no debe de ser humana. No, la sabiduría humana para nada sirve, para nada aprovecha. La única sabiduría que sirve es la de Dios, la del Todopoderoso. Esta sabiduría sí nos lleva a nosotros a un entorno poderoso, a un entorno de paz, de alegría, de gozo, de tranquilidad. La sabiduría humana para nada aprovecha. Aquí el hombre, en cuanto a su sabiduría se refiere, parece un pavo real, ¿sí? Pero usted mismo ve que la enseñanza de nuestro Padre, cuando envió a su Santo Hijo Jesucristo, no fue para que Él se presentara como un pavo real o como un supersónico, no. Jesucristo vino y se presentó con la humildad, con esa mansedumbre tan preciosa por la cual mismo Él quiere que entremos nosotros cada día, porque Él abrió esa puerta llena de majestuosidad, llena de compromiso para hacernos a nosotros ricos siendo pobres, ¿sí? ¿Ricos en qué? En la sabiduría y en la ciencia del Todopoderoso, del Shaddai, el único y majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos que tener bien claro esta parte. Donde estemos y como estemos, la persona, en muchas ocasiones hay personas que dicen, no, es que yo no quiero tal y tal cosa, yo no quiero allí, yo no quiero allá, no, simplemente la persona debe decirle al Señor de rodillas, yo quiero es entrar en ti, yo no quiero saber de nada más. Y cuando uno le dice al Señor con todo el corazón, yo quiero es estar a tus pies, rendirme a ti solamente, Él lo guía a uno, Él guía los pasos de uno. No vaya a creer que Dios es injusto. Dios es justo, Dios es fiel, es santo y es bueno. Y Él es el único que nos puede guiar. Pero cuando hay hipocresía en el hombre, ¿quién más que Dios la conoce? Hipocresía, arrogancia, falsedad, ¿sí? Traición, engaño. A Dios nadie lo engaña, jamás. Pero cuando nuestro Padre Yahweh ve que en el corazón de la persona hay sinceridad, hay humildad, hay mansedumbre, ¿sí? Y que quiere más de Él, Él le da, porque Él dice que todo aquel que toque se le abrirá, y al que pida se le dará. Pero ¿cómo pedimos y cómo tenemos que pedir? Hay que saber pedir, claro que sí, para que el Dios de la gloria nos dé conforme a las riquezas en su gloria. Porque Él nos quiere hacer ricos es para su gloria. Por eso hemos sido llamados, ¿sí? Él también dice en su palabra, es que yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué quiere Dios? Restaurarnos. Él quiere restaurar inclusive a sus mismos enemigos. Claro que sí. Mire, tanto enseña la Biblia que recuerden a Saulo de Tarso. Él era enemigo de nuestro Padre. Él nos aborrecía. Porque todo el que aborrece a nuestro Padre nos aborrece a nosotros los judíos, ¿sí? Él aborrecía a nuestro Padre porque era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Dios restauró ese vaso. Dios lo restauró para su honra y su gloria. Asimismo quiere Él hacer de usted, hacer de mí un vaso para su honra y su gloria. Restaurar lo que el mundo ha dañado, lo que Satanás ha dañado, porque para eso vino Satanás. A dañar, a meternos en problemas, en guerras, en disensiones, a meternos en tantas cosas dañinas que hay en esta vida, porque hay mucha cosa dañina que Satanás ha traído. Entonces, qué bueno que en este momento usted, a través de este mensaje que está escuchando, reciba esta palabra, llévela en su corazón, ¿sí? No importa en el lugar donde usted esté, con que usted lleve esta palabra en su corazón y hable con el Eterno y abra su corazón a Dios, Él va a entrar en usted, va a morar con usted y usted con Él, y va a vivir una vida linda para Él hasta el tiempo que se acabe todo esto, ¿sí? Cuando se acabe todo esto, vamos a mirar la recompensa, ya la tenemos,
Ya la tenemos, la palabra de Dios dice que ya la tenemos. Desde que el hombre entra en los caminos de Dios ya tiene la recompensa. ¿Qué nos toca hacer? Perseverar. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, será salvo. Tenemos es que perseverar. Pero si nosotros por cualquier aflicción, por cualquier tormento, cualquier angustia, vamos a salirnos de los caminos de Dios, entonces va a ser peor la situación. Nosotros tenemos es que aferrarnos de Él. Así lloremos. Porque aquí en la tierra se llora. Hay muchos que dicen es que no, yo no lloro. Aquí en la tierra se llora, se lamenta, se sufre. Claro, hay problemas, hay desilusiones, ¿sí? Hay traiciones, hay soledad, hay amargura, hay tristeza. Pero por encima de todo esto tenemos que tener al Dios de la gloria enfrente de nosotros. Exaltarlo, glorificarlo, adorarlo, bendecirlo, porque Él es nuestro Padre. Y Él quiere que en todo tiempo estemos de su mano y Él no nos soltará. Él dice, yo no los soltaré. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Dice, hijitos míos, si no se preocupen, que más allá de la muerte yo los voy a guiar. Qué más lindo que uno se esté dando cuenta que está muriendo. Ya se está yendo. Y sabe uno que Él va a tomarnos y nos va a llevar a ese lugar precioso, a ese lugar de reposo. Eso es una maravilla. Mejor dicho, no existe otra cosa más linda. Ahora, todos por supuesto creen. No, para nada. Porque son más los incrédulos, son montones los incrédulos, que esos son los que aborrecen a mi Padre. Que dice la Escritura que sobre ellos vendrá destrucción repentina. Destrucción repentina vendrá sobre ellos. Entonces, no tenemos por qué tener, digamos, como angustias por lo que se está viviendo. No. Démosle gracias a Dios por todo. Que Dios hará lo que tiene que hacer. Cuando nosotros le dejamos a Dios en su divina voluntad que Él haga lo que tiene que hacer, Él lo hace. Pero a nosotros nos libra, a nosotros nos guarda. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y de todo mal Él nos guardará. Alabado sea Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros siempre? Hacer lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Mire, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es mi guardador. Mire qué lindo es. Dice la palabra de Dios que Él es el único que nos bendice en la entrada, en la salida, que Él es el único que nos da la vida, que Él es el único que nos ayuda en todo tiempo. Entonces, tenemos que pedirle a Él socorro. Socorro, por favor, socorro. Padre Yahweh, por favor, socorro. Ayúdame, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando uno pide socorro, Él es un juez justo y bueno para socorrer a los que son suyos. Porque tenemos que ser suyos. Porque si no somos de Él, ¿por qué le vamos a pedir a Él? ¿Quién dijo que Dios escucha a los que no son de Él? Eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Sabe qué se cumple en la persona que habla de Dios y no es de Él? Cuando Jesús estuvo en el desierto, que fue tentado por Satanás, ¿sí? El mismo Señor de la gloria, terminando ya, ¿sí?, ese momento tan difícil, le dijo a Satanás, escrito está, ¿sí?, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire usted, Satanás tiene que servirle a Dios. Ay, que ¿cómo así que Satanás tiene que servirle a Dios? Sí, Señor, él tiene que doblar sus rodillas. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Entonces está cumpliendo la Escritura, que toda rodilla se doblará y toda lengua. Es decir, la persona puede ser del mismo diablo, pero tiene que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces les dejo este pensamiento, esta Escritura es maravillosa, la llevo en mi corazón. Qué bueno que usted también quiera llevarla en su corazón para siempre. Dársela a saber a los hijos de sus hijos, dársela a saber a sus vecinos, proclamarla por donde vayamos, no nos avergoncemos de Él, porque de lo contrario Él se avergonzará de ustedes. El que se avergüence del Evangelio, perderá con Dios, siempre será un perdedor. Así sea un ganador aquí en la tierra, pero será un perdedor para la eternidad, porque no estará con nosotros en la eternidad. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios me los guarde. Mis oraciones son por ustedes, ¿sí? Y sigamos orando por Israel. Y sigamos orando por la patria donde nos ha tocado estar.
A todos nosotros los judíos nos ha tocado estar en muchas diferentes partes del mundo, entonces hay que orar por la nación donde estamos. Que Dios tenga misericordia de todos. Que la paz del Señor Dios Todopoderoso sea con ustedes. Gloria a Dios. Shalom Hashem. La paz del Señor. Yo no tomo agua.